a explorar unos extractos de un texto teológico titulado Del exterior al santuario verdadero. Y la misión de esta sesión es de codificar lo que el autor llama una pedagogía divina. Una pedagogía que solemos pasar por alto. Sí. Pensemos por un momento en esto para quienes nos escuchan hoy. ¿Qué pasaría si palabras que la cultura da por sentadas desde hace siglos, conceptos enormes como la cruz, la sangre, el sacrificio y el perdón, tuvieran un significado muchísimo más rico si tan solo prestáramos atención a la arquitectura física y a la geografía de una antigua estructura nómada? O sea, el tabernáculo bíblico. Exacto, el antiguo tabernáculo bíblico. Es un punto de partida que realmente desafía la intuición, porque la tendencia natural cuando se leen textos históricos o religiosos antiguos es asumir que las descripciones de los espacios físicos son simples detalles de color. Claro, como para ambientar la escena. Tal cual. Es fácil pensar que saber cuánto medía una cortina o qué cosas pasaban afuera o adentro de esa estructura en el desierto es pura información técnica sin relevancia. Pero los extractos que estamos analizando proponen que esos espacios físicos actúan como un mapa meticuloso. Un mapa que traza realidades espirituales sumamente complejas. ¿Sí? De hecho, el texto advierte sobre un fenómeno que llama precipitación hermenéutica. Que suena a un término súper académico, pero es básicamente como leer rápido un contrato muy complejo y terminar mezclando todas las cláusulas. Esa es la analogía perfecta. Al leer estos textos antiguos con tanta prisa, saltando directo a las conclusiones que ya conocemos, la gente termina fusionando imágenes que fueron diseñadas con muchísimo cuidado para estar separadas. Se mezclan eventos, ritos y espacios que tienen propósitos completamente distintos. Ok, vamos a desglosar esto. El documento arranca invitándonos a observar el tabernáculo de Israel. Y para ponerlo en contexto, no estamos hablando de una simple tienda de campaña para irse de fin de semana. No, para nada. O una especie de glamping antiguo en medio del desierto. El texto enfatiza que se trata de una estructura hiperregulada, un modelo que, según la narrativa, fue enseñado directamente por Dios a Moisés. Las barreras físicas enseñaban lecciones vitales. Ajá. Existía el campamento donde vivía la gente, luego el atrio, luego el lugar santo y finalmente el lugar santísimo. ¿Cómo procesaba una mente antigua toda esta geografía? La procesaba a través de contrastes absolutos. La distinción teológica fundamental que debemos captar aquí es la oposición radical entre el afuera y el adentro. Ok. El exterior del campamento no era simplemente el aire libre o las afueras del pueblo. Teológicamente hablando, el afuera es el lugar del oprobio. Y por oprobio nos referimos a la exclusión visible. A la remoción. Exactamente. En términos modernos es el lugar de los exiliados, de los cancelados por la comunidad. Es el espacio del rechazo total. Un contraste brutal con lo que pasaba del otro lado de las cortinas. Radicalmente distinto. El interior del santuario representa el mundo de la mediación ordenada. Es el espacio del acercamiento sumamente regulado, de la actividad sacerdotal continua y de la comparecencia directa ante la divinidad. Claro. Esa oposición espacial no es una casualidad arquitectónica, es una decisión profundamente teológica. Por lo tanto, no da lo mismo que un acto sagrado ocurra fuera del campamento o dentro del santuario. La geografía distribuye significados. Lo cual me lleva a una de las ideas que más me sorprendió de estos extractos. Hay un error que la mayoría de la gente comete al pensar en estos temas. Y es asumir que cada vez que se menciona la sangre en estos textos antiguos, significa exactamente lo mismo. Sí, es un error muy común. Como si fuera una sustancia monolítica, de un solo uso que aplica igual para todo. Pero el autor nos pide contrastar dos momentos muy específicos para romper esa idea. Éxodo 24 y Levítico 17. ¿Qué está pasando geográficamente en Éxodo 24? En Éxodo 24 vemos un escenario estrictamente pactual. No es una purificación del lugar santo ni un rito de limpieza interna. Se le llama explícitamente la sangre del pacto. Ok. Es la inauguración. Pensemos en esto como la firma del documento fundacional de una nueva nación. Es lo que pone en vigor un orden jurídico y espiritual nuevo vinculando a las partes bajo una alianza. Y el detalle espacial que cambia las reglas del juego es que este evento ocurre afuera. Afuera. En el exterior. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque si trasladamos esta lógica al Nuevo Testamento y a la historia de Jesús, él mismo dice en la Última Cena, esta es la sangre del pacto.
Y si miramos la geografía de la crucifixión, el Gólgota no estaba en el centro del templo. Para nada. Ocurrió a las afueras de la ciudad. La carta a los Hebreos en su capítulo 13 lo señala de manera explícita. Jesús padeció fuera de la puerta, sufrió en el exterior, en el lugar del rechazo, asumiendo ese oprobio visible del que hablábamos. Claro. La cruz corresponde exactamente a este evento exterior inaugural. Es el establecimiento del nuevo pacto en el lugar de la exclusión humana. Espera, me pongo en el papel de abogado del diablo por un segundo. Adelante. Si el pacto ya se selló afuera, con la cruz, en ese lugar de rechazo, ¿para qué se necesita entrar al santuario? ¿No se supone que la frase típica en la cultura popular es que en la cruz todo está cumplido y ahí termina la historia? Lo fascinante aquí es el contraste dramático que surge cuando introducimos Levítico 17:11 en la conversación. Ese texto dice, «La sangre os la he dado para hacer expiación». Ajá. Tradicionalmente la gente asocia esa frase de forma automática y exclusiva con la muerte violenta de Cristo en la cruz, con ese evento exterior. Sí, es lo que casi todos asumen. Pero si prestamos atención a la geografía sagrada, Levítico sitúa esa sangre expiatoria de manera muy específica sobre el altar. Y el altar está dentro, en el espacio santo. O sea, cambia el significado de la sangre dependiendo de dónde esté ubicada. Totalmente. Siguiendo esta lógica espacial, esa sangre interior no puede representar simplemente la muerte violenta que acaba de ocurrir afuera. Al estar ligada al altar y a la mediación interior, esa sangre representa la vida que es presentada. Afuera la sangre es inauguración y pacto a través de una muerte. ¿Y adentro? Y adentro del recinto, la sangre es mediación continua y vida presentada. Es un cambio de paradigma enorme. Y para fundamentar cómo aplica esto a la imagen completa, el análisis nos lleva a la carta a los Hebreos. Ahí se menciona que el tabernáculo terrenal era solo figura y sombra de las cosas celestiales. Si el verdadero santuario no es la estructura nómada, sino que está en el cielo, entonces la cruz que ocurrió geográficamente en la tierra Sigue siendo el evento de afuera. sigue siendo el evento de afuera. Hebreos convierte toda esta arquitectura en el escenario principal para comprender la redención. Si el santuario verdadero está en el ámbito celestial, el cumplimiento final de lo que ocurría adentro no puede ser la cruz, porque como bien dices, la cruz ocurrió en la tierra, en el exterior. Exacto. El cumplimiento definitivo del ministerio interior tiene que ser la entrada majestuosa al cielo, Y esto le da un peso monumental a la resurrección. sin duda. Creo que culturalmente solemos pensar en la resurrección simplemente como el final feliz de la historia, o como un sello de garantía divino que demuestra que el sacrificio de la cruz funcionó. Una especie de epílogo glorioso. Tal cual, un epílogo. Pero si entiendo bien esta geografía celestial, la resurrección es muchísimo más que eso. Es el motor absoluto. Sin la resurrección, sencillamente, no hay un sacerdote vivo que pueda comparecer ante la presencia divina en ese santuario celestial. Si no hay resurrección, no hay entrada al cielo. Y si no hay entrada, no hay mediación actual. Claro. La muerte afuera inaugura el pacto y abre la puerta. Pero la vida que esa sangre significa dentro del santuario solo alcanza su plenitud en alguien que está vivo. Como señala el texto bíblico, es una vida indestructible. Me gusta esa frase, vida indestructible. Lo que comparece en la presencia divina no es un recuerdo de un evento trágico, sino una vida activa ejerciendo una eficacia continua. Ahora, el documento que estamos revisando dedica una buena parte a contrastar esta visión espacial con tradiciones teológicas que tienen muchísimo peso. Me parece clave detenernos aquí porque esto choca de frente con la tradición de la sustitución penal. El texto menciona de manera muy imparcial a eruditos enormes como Leon Morris, John Stott, Thomas Schreiner, Stephen Wellum y William Lane. Para esta perspectiva clásica, casi toda la riqueza de la expiación recae de manera exclusiva sobre la muerte en la cruz. Sí, es una postura muy establecida. ¿Por qué esta visión tradicional se volvió tan dominante si los textos antiguos tenían un mapa espacial tan marcado? Esto plantea una pregunta importante, y tiene raíces históricas muy profundas. Durante siglos, especialmente a partir de ciertas épocas como la Reforma, los marcos legales y jurídicos cobraron una importancia inmensa en la forma de explicar el mundo. Ajá. La necesidad de satisfacer una deuda o una penalidad se volvió el ente principal para leer estos textos. Bajo ese lente legal, la cruz se convierte en el tribunal definitivo donde se paga la deuda.
y tiene todo el sentido dentro de ese marco. El problema, según el análisis que estamos revisando, es qué pasa cuando ese lente jurídico oscurece por completo el ente litúrgico y espacial que tenían los autores originales. Claro, al proyectar toda la lógica cultural de manera directa sobre el momento de la muerte, se corre el riesgo de comprimir toda la narrativa. Si todo el peso de la reconciliación ocurre en el exterior, la resurrección y la ascensión corren el peligro de quedar reducidas a una mera formalidad. Sí, a un trámite. Una especie de coronación protocolar, porque el trabajo ya se hizo por completo en la cruz. Exactamente. Y es por eso que el texto introduce a investigadores contemporáneos, eruditos como David M. Moffett, R. B. Jamieson y Scott D. Mackey. Ellos argumentan, basándose en la carta a los hebreos, que colapsar todo en el momento de la muerte rompe la secuencia que el antiguo tabernáculo intentaba enseñar. Ya veo. Sostienen que el ministerio celestial exige que incluyamos la resurrección, la ascensión y el cielo mismo como espacios reales y activos de redención. No son solo el lugar donde se anuncian los beneficios de algo que ya terminó en el pasado. Sino que son el lugar donde ocurre la mediación en el presente. Hay que ser muy cuidadosos aquí para no malinterpretar. Me gusta cómo el autor de los extractos se esfuerza en dejar clarísimo que esta lectura espacial no busca disminuir la importancia de la cruz. No se trata de decir, la cruz no fue tan importante, miremos al cielo. Al contrario, le da su lugar exacto e indispensable. Por supuesto, es fundamental. Sin la cruz, que es el evento fundacional en el exterior, sin el derramamiento de esa sangre pactual en el lugar del rechazo, simplemente no hay pacto en vigor. Esa es la distinción vital que equilibra todo el argumento. La cruz no se rebaja, se ubica geográficamente en la secuencia de la redención, abre el camino, inaugura la relación y crea el marco legal y espiritual para que todo lo demás suceda. Claro. Pero lo hace precisamente para que pueda ocurrir el siguiente paso, la entrada y el ministerio interior. Fuera del santuario, la sangre sella el pacto. Esto se cumple en la muerte. Dentro del santuario, la sangre presenta la vida. Esto se cumple en la presencia continua en el cielo. La primera abre el marco, la segunda realiza la mediación viva, hoy. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si tuviéramos que empaquetar todo este viaje conceptual, volvemos a la arquitectura antigua. El afuera del santuario es el lugar de la exclusión. Equivale a la sangre que inaugura el pacto, lo que representa la muerte y la cruz. ¿Correcto? El adentro del santuario es el espacio de la presencia. Equivale a la sangre que presenta la vida, lo que representa la resurrección y la mediación activa en el cielo. Es un trayecto completo que va del exterior del oprobio al interior de la mediación. Si conectamos esto con el panorama general, nos damos cuenta del inmenso impacto práctico que tiene para la mentalidad moderna. Muchas veces se percibe la espiritualidad histórica como algo estático. Sí. Una especie de museo donde se admira un evento congelado en el tiempo hace miles de años. Pero recuperar este mapa espacial demuestra que la narrativa tal como fue concebida habla de un dinamismo constante. De algo vivo. Exacto. No se trata solo de un evento de sacrificio en el pasado, sino de una mediación presente, constante y activa. Para quienes leen estos textos con esta clave espacial, la fe deja de ser solo una memoria de algo trágico y se convierte en la confianza de tener un acceso abierto y activo en este preciso instante. Es una forma de leer que realmente le devuelve la tridimensionalidad a textos que a veces aplanamos por leerlos a la carrera.